Bien, empecemos la clase. En la clase anterior vimos lo que eran funciones. Estamos viendo siempre planillas de cálculo, que es en Excel, la herramienta de Microsoft, o los que pueden utilizar la herramienta Calc de LibreOffice u OpenOffice, como se dice. A ver. Entonces está subida la clase, la semana pasada subimos a esa clase, vimos las funciones básicas, que era una función. Ahora vamos a ver lo que es gráficos. Cualquier duda que tengan, acuérdense, si han hecho las actividades y las suben ahí en la plataforma, avísenme cualquier problema que tengan, y si necesitamos explicar de nuevo, no hay problema, ustedes me dicen. Ahí está mi correo, cualquier cosa ustedes también pueden mandarme un correo, preguntarme, no tengo ningún problema en explicarles lo que es la herramienta, cómo funciona. La idea es que veamos esas herramientas y que ustedes tengan práctica. Ustedes aprenden haciendo la práctica, tratando de hacer los ejercicios en la computadora. Así que bueno, vamos a ver lo que son gráficos. Esta es una herramienta que les permite a ustedes mostrar la información en forma gráfica, donde se puede resaltar, digamos, de alguna manera la información. Generalmente trabajamos con planillas de cálculo que son datos y muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el verdadero valor de esa información, a menos que lo presentemos, esos datos, esa misma información la presentemos representada gráficamente. Entonces es muy útil esto, que seguramente en sus estudios, en el trabajo, en la casa, seguramente van a utilizar esta herramienta de gráficos y les permite mostrar esa información, clasificarla de una manera vistosa. Bien, antes de que nada, tenemos que seleccionar la información para que podamos graficarla. Es decir, generalmente se selecciona en una planilla donde tenemos la información. Generalmente hay una cabecera que es donde se va a mostrar, se tiene que seleccionar todo, no solo los datos, sino también los títulos se tienen que seleccionar para que ya en el gráfico salga toda esa información. Y en la parte de insertar tenemos que elegir los gráficos. Vamos a ver un ejemplo, pero antes del ejemplo quería explicar qué es un gráfico. Ahí, como están viendo en la pantalla, tenemos diferentes áreas de un gráfico. Entonces un gráfico va a reflejar la información que está en una planilla y tenemos diferentes áreas. Por ejemplo, el área de gráfico, que sería todo el rectángulo, el área de trazado, que sería la parte donde están dibujadas las barras y columnas, el área de los puntos de datos de la serie, que sería cada columna tiene, la serie se refiere a la columna de información que hemos elegido, las columnas o las filas. Cada una de esas tenemos información. Y después tenemos los ejes. El eje horizontal, como ustedes ven, es el eje de las X, si han visto en matemáticas, y el eje vertical, que sería el
donde están los valores. Generalmente representamos dos valores, que en un lado en una dimensión, por ejemplo el tiempo puede ser, y en otra dimensión cantidades representamos, o valores, o pesos, de acuerdo a la planilla que nosotros queremos mostrar. La leyenda del gráfico, que sería este recuadro que explica esos colores que están representados, explica qué son. El año 2005 es el verde, 2006 es el rojo y 2007 es el verde, o sea, el 2005 es el azul, 2006 es el rojo, 2007 es el verde. Entonces esa leyenda nos permite rápidamente identificar a qué color pertenece cada uno de esos gráficos que nosotros estamos haciendo. Y después tenemos el título y el eje del gráfico que puede agregarse. El título sería el que está arriba, que puede agregarse después de hacer el gráfico, y el título de los ejes. Hay un subtítulo, digamos, que podemos poner en cada uno de los ejes. Bien. La etiqueta de datos puede usar para identificar los detalles del punto. La etiqueta es un valor que se coloca acá. En cada una de las series, en cada una de las columnas, le pueden decir cuál es el valor de esa serie. Bien. Vamos a ir a hacer un gráfico. Yo aquí tengo en Excel lo que está en el ejercicio. Tengo la planilla con valores mes, tengo el producto 1 y el producto 2. Y el total de ventas, que sería la suma del producto 1 y el producto 2. Acuérdense que usamos una función, esto es igual a suma, abro paréntesis y le digo, ¿qué quiero sumar? Quiero sumar esto. Cierro paréntesis, si no me va a dar un error. Y ahí tengo la función, como en la clase pasada vimos, la función suma. La función suma, entonces pongo esto es igual a la suma de este rango, B2 más C2. B2 más C2. 100 más 40. Eso es lo que me va a hacer esa suma. Entonces, si yo le doy Enter, ahí me aparece el resultado de la función. Acá está escrita la función y acá obtenemos el resultado. Y como yo voy a hacer la operación en todas las otras columnas, también voy a hacer lo mismo. Con el controlador de autorrelleno, obtengo la suma de cada una de las filas. Bien, entonces vamos a hacer un gráfico de esto, donde tenemos, estos pueden ser pesos, yo vendí del producto 1 en enero 100 pesos, o pueden ser cantidades, vamos a decirle que son pesos, en enero vendí 100 pesos del producto 1, en febrero 350, en marzo, bueno, así como está la información, si yo tuviera una planilla que tuviera 1000 registros, yo no puedo, supongo que tenemos o de todo el año, o de varios años tengo información, no me resulta fácil identificar. No, no tiene nada acá. ¿Hola? ¿Te uso? ¿Me dijeron algo? Bien. Bien, entonces vamos a hacer un gráfico de esto. Como le decía, para hacer un gráfico lo principal es que seleccione con el mouse seleccionando, ¿no? Y arrastrando todos los datos, inclusive con los títulos. Con los títulos, ya que está seleccionado, le voy a poner un borde
para que se resalte. A esto le voy a poner en negrita y le voy a poner un fondo celeste. Este título que se me sale de la columna, los títulos generalmente yo los selecciono y los pongo, los alineo con el formato de celdas, alineación, y chequeo esta casilla que dice ajuste de texto, para que ese título no se me salga y se muestre en la cancha. Entonces decíamos, vamos a hacer un gráfico, yo selecciono todos con los títulos y los datos y voy a la ficha insertar. Cuando voy acá a la ficha insertar, acá tengo los gráficos que yo puedo seleccionar. Tenemos diferentes tipos de gráficos, de torta, de dispersión, de barras y de columnas. Vamos a elegir este que es el principal. Elijo si puede ser horizontal o vertical. Vamos a elegir el primero que es de columnas. Entonces ahí yo tengo mi gráfico. Acá en Office 2016 tenemos que se nos abre, estábamos aquí en insertar, ¿no? Y cuando inserto el gráfico y queda seleccionado, me aparecen la ficha de diseño y formato, que es al gráfico yo le puedo cambiar el diseño con otras plantillas que tengo ahí. Voy cambiando los diferentes tipos de gráficos, como para personalizarlo. Entonces elijo alguna de esos gráficos y ahí tengo el gráfico. Ahora yo selecciono, cuando se me ponen 4 flechitas, yo puedo mover el gráfico y ubicarlo para poder imprimirlo, Pero bueno, tenemos la información en una planilla y tenemos la información gráfica. Entonces yo acá veo cómo lo interpreto, porque lo que tenemos que hacer es interpretar, tomar decisiones. Si uno te pregunta cuál fue el que más vendiste o de cuál vendiste más, vos ves acá una barra gris que significa, bueno, el total de ventas se vendió en la suma de los dos. Pero acá podés ver en qué mes vendiste más, en junio vendiste más el producto 2, que es el naranjado. Acá está la leyenda que decíamos, la leyenda, el eje X sería los meses, porque todo enero, febrero, marzo, todo eso lo que está en el eje X horizontal serían los meses. Y en el eje Y serían las cantidades o los precios o el dinero que has vendido de ese producto. Entonces en el mes de enero vendí esta cantidad del producto 1 y esta cantidad del producto 2. Entonces los gráficos ayudan a tomar decisiones, a saber de cuál se vendió más. Para mucha información se utiliza ese gráfico. Acá tenemos el título del gráfico, que ahí yo puedo cambiarlo, puedo editarlo. Ventas del mes de este año, podríamos decirlo. Ahí mismo puedo editarlo. Ventas del año 2020. Entonces el título lo edito, lo cambio ahí. Y acá tengo un más que me dicen los elementos del gráfico. Es lo que yo puedo mostrar. Vieron que estamos diciendo que tenía varios elementos del gráfico. El título de los ejes. Las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos son esos valores. Vieron que acá le aparece el valor. Si yo quiero representar las etiquetas, tengo que mostrar eso. Entonces ahí me muestra el valor
La tabla de datos sería esto mismo, pero hasta ahí no lo voy a mostrar. Las líneas, la leyenda. La leyenda es esto que decíamos, el que me permite representar cada color con su nombre, sería el título de la columna. Esa sería la leyenda y se está mostrando ahí. Yo la quito o la muestro. Ahora me lo agrego acá. Bien, entonces, título del eje. Le agregué los títulos, pero yo quiero que acá no me aparezca título del eje X. Sería el título del eje, sería, le voy a dar meses, porque el eje X está representando los meses. Y el título del eje Y estaría representando las ventas, pongámosle. Ventas. Entonces ahí tengo el título del gráfico, el título del eje X, el título del eje Y, la leyenda, el color y qué significa cada barra, me explica esa la leyenda. Y las etiquetas de datos son los valores de cada una de los datos. Acá vemos producto 1, producto 2, también se les llama cada columna como la serie, o sea, la serie es un conjunto de números de algo. Entonces, cuando decimos producto 1, producto 2, la serie sería la columna producto 1 y la columna producto 2. Bien. Entonces, esa es la forma de hacer gráficos. Yo después puedo cambiar, cuando selecciono el gráfico, voy acá a la ficha de diseño, puedo cambiar el diseño, puedo cambiar el formato, las letras. La idea es que ustedes puedan jugar con esto y acá en la parte de diseño, en algunos Excel anteriores se llama presentación la ficha y les va a salir también las opciones de cambiar. Entonces seleccionando el gráfico y yendo a esa ficha vamos a obtener, poder cambiar el gráfico, poder personalizarlo, poder seleccionar otros datos. Si yo tengo otras planillas o he seleccionado más, puedo volver a seleccionar. Generalmente son como 4 pasos que yo hago para hacer un gráfico. Selecciono los datos, elijo el tipo de gráfico y después voy personalizándolo o voy agregándole elementos a mi gráfico. Y ¿qué más tengo por acá? Tenemos acá un diseño rápido, cambiar colores. De ahí puedo personalizar y hacer el gráfico si me gusta de otro color, cambiarle los colores, seleccionando también cada elemento yo puedo ir y hacer modificaciones. Y desde el segundo botón del mouse, acá también me aparecen las opciones que aparecen ahí de cambiar el tipo de gráfico. Si yo me equivoqué, no quería un gráfico de barras, ahora voy a hacer uno de columnas. Entonces elijo otro tipo de gráfico, columnas apiladas o barra inclinada, donde lo estoy dando vuelta, digamos, al gráfico. Y acá pongo meses, acá pongo como que lo voy girando los datos. Y ahí puedo cambiar diferentes tipos de gráficos. Bien. Vamos a dejar este. Cambiar filas y columnas.
Así habíamos empezado y digamos ese está más representativo, más fácil. Bien. Después, el documento entonces que voy a subir a plataforma sería esto, donde se explica ahí cada una de las partes del gráfico que nosotros tenemos. Podemos ahí donde entré recién, era la parte de diseño del gráfico, donde podemos cambiar distintos diseños. Ya son como plantillas predefinidas. Y después tenemos la opción de cambiar títulos, rótulos, leyendas, que es lo que nosotros deberíamos personalizar. Bueno, nosotros ahí le agregué el título, le cambié la leyenda y le agregué etiquetas de datos, ¿no? El ejercicio que tienen que hacer es este mismo, que es el que yo empecé a hacerlo, donde tienen que calcular el total de ventas con la función suma, como hicimos recién, y luego le dan opciones, dice realiza el gráfico de barras correspondiente, total de ventas de los diferentes meses, sitúalo en la hoja 1. Cambiarle el nombre por gráfico 1. Realiza el gráfico de barras apiladas mientras de los meses enero, febrero y marzo y sitúalo en la hoja 2. Entonces vamos a hacer diferentes gráficos por ejemplo, acá dice el total de ventas de los diferentes meses. Entonces me está pidiendo que solo elija el total de ventas y los meses, que no elija el producto 1 y el producto 2. ¿Cómo hacemos eso? Es importante, yo acá en el gráfico puse todo, seleccioné todo. Bueno, entonces ahora yo quiero hacer otro gráfico. Pongamos que, y me piden que haga el de meses y total de ventas. Entonces yo no tengo que seleccionar todo, solo tengo que seleccionar esta columna, lo selecciono, ahora con la tecla control en mi teclado sería esta tecla, que yo la presiono mientras voy a arrastrar otra columna, voy a seleccionar otra columna. O sea, con la tecla control, presionándola, yo voy a seleccionar lo hago en mi teclado, pero yo estoy apretando la tecla control y selecciono la otra columna. Entonces yo selecciono esas dos nomás, porque estoy seleccionando el total, no me interesa ahora los productos, el total quiero saber, y de eso quiero hacer un gráfico. Y siempre que selecciono con la tecla control, entonces me permite seleccionar diferentes columnas o diferentes elementos. Entonces, seleccionando eso, de esa manera, voy a insertar gráfico, un gráfico de columnas. Y puedo seleccionar diferentes formatos, cambiar el tipo. Desde aquí puedo agregar también el título a los ejes, leyenda. E ir poniendo las distintas opciones que me permiten mover el gráfico. Cuando le doy a la acción de mover el gráfico, ahí me dice crearlo. Está creado acá en esta hoja 1. Y dice en una hoja nueva, llamarlo gráfico 1. Yo selecciono esto y me dice
Se va a llamar gráfico 1. Entonces, en lugar de ponerlo en la hoja, lo pongo en otra hoja de Excel. Ahora ya acá no me aparece el gráfico, sino que me aparece en la hoja 1. Yo acá puedo seleccionar también, aplicarle un color, un fondo, relleno, sólido, o puedo cambiar el color. Entonces, para repasar, si yo estoy acá en la hoja 1, cuando yo quiera, cuando haga el gráfico y quiera crear una nueva pestaña, una nueva hoja, con el segundo botón del mouse, le dice mover gráfico. Y al mover gráfico, acuérdense de seleccionar como una hoja nueva. Entonces ahí les mandaría ese gráfico, se los mandaría a una nueva hoja donde de ahí pueden, digamos, simplemente modificar y verlo ya más grande, e imprimir solamente el gráfico, por ejemplo, si quieren imprimir solamente el gráfico. Acá está la etiqueta. Si yo selecciono la etiqueta, acá me aparecen opciones también. Por ejemplo, yo lo quiero abajo, a la derecha, o arriba, o superior a la derecha. Me lo pone acá, hacia la izquierda. Me lo pone acá, la etiqueta, esa es la que me representa el color. ¿Y qué significa ese color? Significa total de ventas. Hacia la derecha. O inferior, lo pone abajo. Y bueno, después con cada una de las opciones, yo puedo darle formato cada vez que elija diferentes áreas. Acá le puedo dar color, otro color, no sé, por ejemplo este. Al área de trazado le doy otro color. Elijo el fondo, también puedo elegir otro color. Como para que resalte más. Y así a cada elemento que yo considero, voy modificándole o voy agregándole desde aquí diferentes valores. También a cada letrita yo puedo ampliarla. Y ponerle diferentes textos, diferentes bordes. Y así. Bien. Entonces ahí hicimos esta parte que es situar el hoja en la parte de una hoja 1. Realizar el gráfico de barras apiladas en los meses de enero, febrero y marzo. Y sitúalo en la hoja 2. Y ponle en la misma hoja el nombre de la hoja 2. Entonces acá nos piden que hagamos un gráfico de barras apiladas y de los meses de marzo, enero, febrero y marzo. Lo mismo, entonces yo desde aquí, desde mi hoja 1, donde tengo mis datos, deselecciono, ¿no? Me dicen enero, febrero y marzo. Dice que elijan los meses de enero, febrero y marzo
los meses de enero, febrero y marzo y sitúan en la hoja 2. Apiladas, entonces voy a seleccionar todo, porque me piden los meses de enero y marzo. En realidad tendría que seleccionar el producto 1 y el producto 2 como para que en una barra apilada podamos ver qué es una barra apilada. Acá tenemos una barra, pero no están apiladas. Una barra apilada sería que yo coloque el producto 1 encima del producto 2, entonces yo tengo en el mes de enero representado, no al lado, sino uno arriba del otro. Entonces vamos a elegir de enero, febrero y marzo, pero vamos a elegir producto 1 y producto 2, no el total de ventas. Y de ese voy a hacer un gráfico desde insertar, gráfico, y acá me dice, este que dice es el de apiladas, columnas apiladas. Vieron que hay sales y me paro un ratito en el, me sale columna apilada, permite que el tipo de gráfico me sale una ayuda donde me dice qué tipo de gráfico voy a hacer. Entonces yo creo el gráfico y con el segundo botón del mouse, mover el gráfico a una nueva hoja, en una hoja nueva. Y acá esta hoja que le ponga en lugar de gráfico 2, hoja 2 me piden que le ponga. Hoja 2. Voy a aceptar. Entonces me lo manda. Acá abajo me creó otra hoja. Hoja 2. Y ahí está el gráfico apilado. Apilado significa eso, que está uno encima del otro. Y la suma de los dos sería el 100%. Entonces acá de diseño yo puedo cambiar a otro diseño. Como para que me cambie. Bien. Esos son los ejercicios que van a tener que hacer. Realiza un gráfico de sectores para las ventas mensuales. La forma que veamos esta fracción de nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses. Sitúalo en la hoja 3 y ponle el nombre gráfico 3. Un gráfico de sectores sería ese de torta, el que ustedes hacen. Dice para las ventas mensuales. De forma que veamos qué fracción de nuestras ventas se realizó en cada uno de los meses. Entonces, generalmente en un gráfico de torta, yo solo voy a necesitar solamente representar una sola columna. Entonces, la columna de ventas mensuales sería la tercera columna, no los productos. Cuando yo quiero hacer un gráfico de torta, si yo voy aquí, no puedo hacer un gráfico de torta de esto, sino que yo de una sola columna puedo hacer. Selecciono la columna y hago un gráfico de torta, porque es como que todo esto sea la torta y estas son las porciones que voy a dividir. Y te la representa en forma gráfica. Entonces vamos a insertar gráfico de circular o de anillo, o de torta, como se dice. Elegimos este en 3D y lo movemos a la hoja 3. Mover el gráfico en una hoja nueva llamada. Entonces un gráfico de torta, hacemos esa selección de una sola columna. Después realiza un gráfico de líneas sobre la variación que experimentan los dos productos a lo largo de todos los meses. Entonces ahí seleccionamos los dos productos y los meses, y sitúan en la hoja 4. Pero te dice un gráfico de líneas que sería
con los productos 1 y 2. Acuérdense de seleccionar bien. Cuando no les resulta el gráfico es porque no han seleccionado bien. Tienen que volver a seleccionar y hacer el gráfico. Entonces voy a cada tipo de gráfico de línea, que sería dispersión de líneas o áreas. Acá está el gráfico de línea. Y ahí elijo cuál gráfico de línea me resulta mejor. Y esto también, si me pongo acá, mover hoja 4. Hoja 4. Y en la hoja 4 tengo el gráfico de líneas. Entonces ahí tienen los diferentes tipos de gráficos que ustedes pueden hacer. Hay que leer un poco bien y identificar, como dice, los dos productos a lo largo de todos los meses, es lo que acabamos de hacer. Después se realiza un gráfico de columnas donde aparezcan las ventas del producto 1, el producto 2, durante todos los meses, y por ello ten en cuenta lo siguiente. Entonces seleccionamos producto 1, producto 2, solamente el producto 1 y 2 y los meses, y todos los meses. Para ello, tienen que hacer el título, ventas del producto 1 y producto 2, el eje X, meses, el eje Y, unidades vendidas. Todas esas acciones que tienen que hacer, ya las hemos hecho, las hemos visto al principio, cómo se hace, agregarle el título, el eje, agregarle el título del eje Y, que aparezca la leyenda también, que aparezca, recién mostramos, en la esquina superior derecha, que aparezca el valor en cada columna, serían las etiquetas de datos, y después tienen que darle formato al título del gráfico, al borde, el color verde, como les dice ahí, en cada una de las opciones. Ahí es en donde tienen que jugar con cada una de esos formatos. Esto es como una tarea que tienen que hacer ustedes. Va a estar subido ahora en plataforma porque ya se me está por acabar la página. Y después tienen el ejercicio de hacer otros gráficos, donde ustedes van a hacer estos tipos de gráficos y ahí les muestra cómo tienen que quedar. Entonces ustedes van a ir jugando con el formato para aplicarle esas configuraciones. Así que bueno, chicos, esta ha sido la clase de gráficos de planilla de cálculo. Los que utilicen Calc es muy parecido, solo tienen 4 pasos y también les genera un gráfico, no hay mucho que explicar ahí. Entonces nos vemos la próxima clase, o la que viene, la semana que viene va a estar subiendo actividades para que puedan terminar de hacer estos ejercicios. Entonces, hasta la próxima, nos estamos viendo, que tengan un buen día. Hasta la próxima, profe. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. La profe.